Hola, buenos días, bienvenidos a todos nuevamente aquí a Latitud 18 desde la biblioteca de Don Jesús de Piñero, primer gobernador puertorriqueño en la Universidad Ana Jiménez, recinto de Carolina. Hoy me acompaña el doctor Wilfredo Colón Guas, que va a estar más tarde con nosotros hablando sobre el cambio climático, los efectos que está teniendo en Puerto Rico recientemente, y el licenciado José Enrico Valenzuela, colega, y vamos a estar chismeando hoy sobre las cosas que han estado pasando en el país. Sabemos que anoche tiene que haberse dado un corre y corre en los dos principales partidos políticos ante la posibilidad de que la gobernadora Wanda Vázquez aspire a la gobernación. Surgió un rumor de última hora, no confirmado todavía, sino de fuentes cercanas, como dicen, de la posibilidad de que ella ya ha tomado una decisión que estaría confirmando en los próximos días, oficializando lo que sería la erradicación de su aspiración a una precandidatura para la gobernación. Eso significa que estaría entrando en primarias con los anunciados candidatos hasta ahora, que son Pedro Pierluisi, y no sé si va a haber un tercer candidato porque, como hemos visto también, el doctor Ricardo Rosselló, luego de renunciar a la gobernación, dejó un comité político abierto que tenía, creo que cerca de $1,500,000 en fondos disponibles, y creo que era para su candidatura a la reelección. Entiendo que se le cambió la categoría de reelección a la gobernadora, candidatura indefinida, lo que permite tener ese comité abierto hasta cierta fecha que dispone la ley, en lo que él decide qué va a hacer, y aparentemente permite unos gastos limitados, que eso es una de las ser bien interesantes. Como sabemos, las primarias son en junio, que falta mucho todavía, pero la erradicación de candidaturas para los puestos políticos es hasta ahora. Correcto, para las primarias, los que van a aspirar y van a correr en primaria, los que tienen contienda, pues no sé hasta qué fecha, ahí ignoro si es la misma fecha y tienen que someterla. Sí, correcto. Tienen, me parece que es hasta diciembre 31 para someter las candidaturas, entiéndase en esta situación de primaria, los dos partidos principales, y por tal razón es que vemos este corre y corre. De hecho, acaba de salir ahora en noticia de última hora de que la oficina de no es casualidad de que se haya filtrado ayer de que desea aspirar para la gobernación en primarias por el Partido Nuevo Progresista o independiente, no sabemos porque tampoco esa información la podemos decir, pero me parece que conociendo cómo es la maquinaria del Partido Nuevo Progresista, está estrictamente diseñada para que los contendientes participen dentro del partido. Claro. Y además que la ley electoral está diseñada para esos propósitos también, para que los partidos sean los que pues conduzcan a estos candidatos, y por conducto de ellos pues entonces que se hagan las elecciones y todo lo demás. Así que yo creo que ella también sabe que los números le favorecen. Hubo hace poco unas encuestas que se dieron en un periódico principal del país, y ciertamente sale favorecida en su gestión como gobernadora actual, no electa, pero por la decisión del Tribunal Supremo, y ella, tanteando todos esos números, pues pudo llegar a la conclusión de que puede ser viable su candidatura dentro del PNP y como gobernadora. Me parece que dentro del PNP va a haber una división que siempre la ha habido, pero ese partido es sumamente disciplinado a la hora de, una vez que se escoja esa persona para prevalecer en la primaria, todos se enfilan detrás de ellos, y esa es la tradición que ha ocurrido, aún con primarias bien escabrosas, como fue la de Fortuño con Rosselló padre, y después la de Rosselló con Pierluisi, que tan fue así que el propio Pierluisi fue el que se designó como secretario de Estado, que nunca se confirmó, y por tal razón, pues, aunque había sido su adversario político en una primaria, como
usualmente se alinean, pero no sé si te diste cuenta que ha habido un titubeo, particularmente entre los alcaldes, que recientemente la Federación de Alcaldes se reunió, los alcaldes PNP se reunieron para alinearse, o por lo menos hubo un intento del presidente de alinearlos detrás de la candidatura de Pedro Pierluisi. Pero, daría la impresión de que se alinearon, nunca proveyeron una lista de cómo fue esa votación, pero sí hubo muestras, indicios de titubeo y de descontento de algunos alcaldes. Y es porque la gente está molesta con los partidos políticos, esa es la realidad. Eso es lo que reflejan las encuestas también, y eso es lo que tú le preguntas a la gente en la calle, y eso es lo que vas a entender, lo que vas a darte cuenta. Y por eso esta ambivalencia de los alcaldes, porque saben que si se van a abrazo partido con el candidato oficialista, que en este caso es Pedro Pierluisi, versus una situación que es novel, que es una gobernadora que está ahí por una decisión del Tribunal Supremo, el juego político con situaciones noveles que provocan también de que los propios candidatos no sepan por dónde va a picar la bola, como dicen en argot. Y entonces por eso se resguardan un poco y esperan, que yo creo que es lo más prudente, ¿verdad? Pero también tienen que tomar posiciones. Pero no hay mucho tiempo para esperar, porque ya quedan un par de semanas, y no tan solo un par de semanas, tienen que erradicar, y hay una fecha para entregar el 50% de los endosos, que no sé cuándo. Los informes de ética y otros asuntos más que tienen que entregar, que eso no es, como dicen, cualquier cáscara de coco, pero lo tienen que hacer y tienen que tomar unas decisiones, y estos son números. Es interesante porque tú decías, Wanda Vázquez no tiene la cultura, es un personaje bien interesante, porque ella no es una política que de trayectoria, no tiene una base política, una estructura, que eso es un negativo cuando tú vas a enfrentar una campaña a nivel isla. Tú no tienes una estructura, pero si se alinean figuras como alcaldes, que son los que mueven las votaciones, las elecciones a nivel local, si hay suficientes alcaldes que la monten, que ya se pueda montar en la estructura política de ellos, eso haría la diferencia. Hay que ver cuántos se montarían, porque ella no ciertamente no la tiene, y tiene un tiempo muy breve para poder, y eso es bien trabajoso, para poder montar una estructura electoral. Necesitaría un ejército. Sí, pero hay una diferencia, que ella ya está en el poder ejecutivo. Sí. O sea, eso a ti te da, aunque suene poder y todo lo demás, pero no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo, lo estoy diciendo en el sentido de acceso a la información. Cuando uno está con una posición como gobernador, en este caso la rama ejecutiva, tienes acceso a todas las agencias de gobierno, a toda información que mucha gente ordinaria no puede tener por razones el presupuesto, obvias. Que los alcaldes dependen también, de. Obviamente también tiene que asignar y reasignar, ¿verdad? Aún con situaciones ante la Junta. El gobernante en esta situación ha tenido esa leeway o ese espacio de poder relocalizar los fondos que ha cogido cantazos. Claro, ella tiene eso sobre Pierluisi, que ya puede negociar definitivamente con los alcaldes ahora, definitivamente. Por debajo de la mesa. Esas cosas siempre ocurren. Definitivamente, pero por otro lado también hay que decir que cuando fue la primaria de Pierluisi con Ricardo Rosselló, Pierluisi estaba como comisionado residente, tenía también acceso a la información, estaba en el poder, por decirlo de alguna manera, y Ricardo Rosselló no. Pero tenía la estructura del padre. Pero tenía la estructura del partido y de la vieja guardia del PNP, y eso pues le ayudó, entre otros asuntos más. Así que yo creo que lo de Wanda Vázquez era de esperarse. Mucha gente pues lo puso en duda. Yo siempre lo dije, que iba a correr porque si los números están ahí, más está en el poder ejecutivo como gobernante, pues mira, no hay que ser muy iluso para pensar de que lo hace. Sí, vamos a ver qué ocurre en estos días, pero también es interesante los dos, el perfil de los candidatos, porque todos nosotros escuchamos en la calle y por muchos años que Pedro Pierluisi tiene trayectoria política, pero tiene una personalidad política neutral, no es alguien que levante pasiones negativas, por ejemplo, en varios sectores del Partido Popular.
democrático, incluso de hecho se parece un poco hasta Eduardo Bato y Pedro Pierluisi están como que en un área céntrica que más o menos coinciden en términos ideológicos, podrían decir, pero es una persona que no levanta pasiones. Por otro lado, es bien interesante también que es la primera figura política, hablando de Wanda Vázquez, que no tiene trayectoria y que logró de alguna manera impresionante un poco echarse al bolsillo o neutralizar todos los reclamos que surgieron en verano. Y si ustedes recuerdan, estaban los reclamos contra Ricardo Rosselló y las manifestaciones, pero cuando vieron de Wanda Vázquez, porque se daba la impresión de que ella era la que iba a entrar y efectivamente ella fue la que terminó juramentando como gobernadora. Con mucha destreza logró apaciguar esas voces que se estaban ya alzando en contra de la posibilidad de que ella asumiera la gobernación, y con mucha destreza, y ella no es política. Así que, por eso ese precisamente es su mayor asset o acierto, porque el no haberse involucrado de dimes y diretes con los manifestantes, eso también le ayudó, porque dio una proyección de que yo estoy aquí porque el destino y la Constitución me obligaron a estarlo, pero no es porque yo me impuse, como otros políticos han tratado de hacer. En el caso de Pierluisi, lamentablemente su imagen ha erosionado bastante, primero por el golpe fallido que tuvo al tratar de ser gobernador y el Tribunal Supremo invalidarlo, y segundo porque su propio partido lo ha invalidado hace menos de 2 o 3 meses, cuando trató de ser confirmado por el Senado y lo que hicieron fue humillarlo allí al frente de todo el mundo. Y también, más aún, cuando se le vincula directamente con la Junta de Control Fiscal. Y ese discurso populista de parte del gobierno que ha desarrollado por los últimos 2 años, cuando estuvo el entonces gobernador Ricardo Rosselló, era el argumento de ir en contra de la Junta. Entonces, ¿cómo ahora? Y pregunto, ¿verdad? ¿Cómo el señor Pedro Pierluisi va a poder montar una campaña eleccionaria hablando en contra de la Junta o diciendo que va a enfrentar a la Junta, cuando sabemos que estuvo por los últimos 2 o 3 años representando a la misma Junta? O sea que, más aún cuando tiene a su cuñado como presidente de la Junta de Control Fiscal. O sea que en ese aspecto, independientemente si está bien o mal, ¿verdad? Esto no es el objetivo, eso no es juzgar, es cuestión de ver cómo esa persona va a poder deslindarse de eso para poder proyectar una Pero ha sobrevivido. O sea, a pesar de eso, se alinearon detrás de él, se están retratando, se están tratando de mostrar apoyo y de controlar lo que es la base detrás de él. Pero todavía en verano, mira cómo cambia el panorama político, que en verano, antes de la renuncia del doctor Ricky Rosselló, pensábamos que la posible próxima candidata a la gobernación iba a ser Jennifer González. También todo el mundo pensaba lo mismo. Y parecía estar más fuerte y tenía el apoyo de la cúpula del Partido Nuevo Progresista. Y todo cambió dramáticamente. De ella ser la candidata más fuerte a la gobernación, a quedar fuera de la papeleta de la gobernación, va a estar para comisionada residente. Vamos a ver qué ocurre ahora, porque como todo cambia, porque Ricky Rosselló no cierra, no desiste del comité no definido, de candidatura no definida. Creo que hizo una solicitud para retirar casi un poco más de 1/3 de los fondos que tiene. Creo que tiene 1,5 millones, cerca de 1,5 millones, un poco más, que ya había recaudado, y hizo una solicitud para recaudar un poco más del 1/3 de esa cantidad, y se le fue negado. Creo que le autorizaron unos 100 y pico mil para gastos de transportación, que se estaban cuestionando también, que fue de la visita de su esposa, que es residente aquí a Puerto Rico. Pero hay que ver qué va a hacer, porque si lo que están tratando es de utilizar los fondos, ganar tiempo,
para utilizarlos bajo la categoría de candidatura no definida, se le acaba el tiempo, porque yo me imagino que en la medida en que no se defina la fecha que estipula la ley para diciembre, pues no puede dejar de utilizar los fondos, y creo que le congelaron la cuenta también, que no puede seguir. Considerando también que está desempleado, o sea, honestamente la familia Rosselló, o sea, la familia del que fue gobernador Ricardo Rosselló, pues me imagino que está buscando algún tipo de sobrevivencia política dentro de la debacle que ocurrió. Yo me presumo que por donde va la cosa es que quieren acomodarlo como algún tipo de senador, o no creo que representante ni alcalde, pero algo entre manos para propósitos de mantener viva su carrera política, que es lo único que tiene en términos de su hoja de currículum vitae. Pues me parece que por ahí es que va el asunto. Hay que ver si efectivamente le congelan los fondos y no pueden desembolsar, que los obligaría a ellos a devolver ese más de $1 millón, casi $1,5 millones, si radicarían para cualquier candidatura. Para poder mantener y tener acceso a los fondos, habría que ver, porque corriera, no seriamente, pero si decidiera correr, aspirar para algún puesto y definir esa candidatura para mantener abierto el comité, independientemente de que gane o no, va a tener un efecto de alterar el discurso político, porque es una figura muy fuerte y es mucho lo que se va a estar hablando en torno a lo controversial de esa candidatura. Sí, pero lo va a alterar, la dinámica política. Definitivo, va a alterarlo y va a ser en contra. Y va a opacar lo que son las primarias, que se supone que el centro es las primarias a la gobernación, pues van a estar, probablemente ese sea... Yo creo, mira, a mí, dentro de todo, ya con esto recapitulando, lo que siempre me estuvo curioso es que tanto el senador Tomás Rivera Schatz ha guardado silencio sobre esto y no ha dicho qué va a hacer. Wanda Vázquez ya ha anunciado, se filtra de que va a correr. Jennifer González, por otro lado, se mantuvo firme en que va a correr otra vez para comisionada residente. Que es el presidente del Senado y la comisionada residente, su interés es mantenerse donde están, porque saben que si van a correr para la gobernación, alguno de ellos dos, no van a tener ningún tipo de probabilidad para poder prevalecer por la situación que ocurrió en verano de 2019. Y entonces, si tú traes el elemento de Ricardo Rosselló aquí al juego, ya sea para senador o cualquier puesto que haya, van a terminar sacándose los trapos sucios al sol y van a estar también vinculados mutuamente por toda la situación del COI, lo que pasó con Elías Sánchez y todos estos asuntos que fueron los detonantes para la crisis que hubo en el 2019, el verano de 2019, y ciertamente les va a empañar cualquier tipo de aspiración que tengan en ese partido. Así que mi recomendación es que dejen al doctor Ricardo Rosselló por otro lado, y ese tema, yo creo que si quieren mantenerse en el poder de alguna forma u otra, no lo deben traer, porque hay muchas heridas todavía que no son sanadas en términos sociales. Hablando de alterar el discurso y el tono del discurso político y lo que puede ser la dinámica de la primaria, lastimosamente vimos lo que ha estado pasando con el representante Georgie Navarro, que ciertamente es una pena, ¿no? Independientemente de sea él o cualquier otra persona, el asunto del alcoholismo en Puerto Rico y en muchos países es un asunto de salud. Y no tan solo alcoholismo, salud mental. O sea, yo tengo la oportunidad de compartir con él, no es que sea mi amigo, pero lo he entrevistado, me parece que es una persona buena, una persona que trabaja, constantemente está poniendo sus fotos y sus videos. Pueden decirle Georgie Navarro cualquier cosa, pero tiene agarre, tiene en su distrito. 51% en su distrito. Sí. O sea, eso es un montón. Y te puedo decir que es un área, yo no soy de ese precinto, pero estoy cerca de esa área y lo he visto en campaña, y realmente mueve mucha gente. Y yo creo que esto, dentro de todo, pues le tocó a él e ilustra el problema de salud mental que existe desde los niveles más altos como de los niveles de personas comunes y corrientes. O sea, y yo creo que el ignorar eso como sociedad, lo que hemos hecho lamentablemente como sociedad, burlarse de eso, mofarse, ridiculizarlo y decir, para eso yo creo que por ahí no debe ir la línea. Me parece que debe ser un ejemplo de
de personas que por alguna razón u otra no han podido canalizar sus situaciones personales, sí profesionales, porque por algo está electo, ¿verdad? Uno podrá diferir de sus ideas, pero está ahí. Sí. La gente confía en él. Y esa situación me parece que hay que abordarla más como un problema de salud mental que nos puede atacar a todos, o sea, sí, nosotros. Sí, que ataca a muchas personas en la esfera también. pública y la esfera privada. A muchos puertorriqueños sabemos que el nivel de consumo de alcohol en Puerto Rico es un asunto cultural. Y es la industria que yo creo que más se ha mantenido sin crisis, estar en crisis. Sí, pero sí tienes toda la razón, es un asunto que hay que atender seriamente. De Hacienda de la Cámara, que es una de las comisiones más poderosas que tiene la Cámara y la legislatura en ambos cuerpos. Me parece bien la de que todavía no creo que lo vayan a expulsar, porque ya vi unas expresiones del presidente del Senado diciendo esta es la última vez que va a ocurrir, pero cuando te dicen eso es que tú no lo van a tocar, lo van quizás a sancionar. Hay que ver si tiene un efecto económico en su presupuesto, porque el hecho de que le hayan quitado la comisión, claro, ahí se va mucho de su presupuesto de oficina, pero a lo mejor por otro lado le asignen y sigan trabajando. Lo importante es que él es un ejemplo, como decíamos, porque está en el spot y tiene una lupa, que es lo que tienen que ver todas las figuras políticas y públicas de este país. Las políticas y públicas en este país tienen una presión bien grande. Sí. La gente piensa que pues, son de goma y que aguanten. Y mire, todos somos seres humanos, todos tenemos nuestros problemas, nos levantamos un día bien, otro día no tan bien, hay problemas de alcoholismo, problemas de sustancias controladas, hay mil cosas. Y yo creo que no podemos ser tampoco tan, diría yo, tajantes con las figuras públicas de esta manera, porque ellos tienen también vidas personales y tienen sus problemas, ¿verdad? Hay un poco de hipocresía en el asunto, eso no quiere decir que no se atienda. Claro. Porque esto lo hacen otros y la hipocresía de que lo hizo él, pero fulano y aquel y no sé cuánto. No es la primera, no es el último, pero hay que atenderlo. Hay que atenderlo. Pero es triste y la recomendación es que un poco quizás sí relevarlo de la comisión de gobierno le puede dar espacio para atender, mira, como es muy estresante, sobre todo en el contexto histórico en el que estamos viviendo como país. Imagínense, todos los ciudadanos, todos tenemos, y no somos figuras públicas, porque el país ha afectado el bolsillo y la economía de todos los puertorriqueños. Y hay mucha combustión social, o sea, yo no me considero una figura pública, ni mucho menos, pero tú lo ves en la calle, la gente te aborda y te empiezan a mí, yo tengo una suerte de que si estoy en algún sitio público la gente se me acerca y empieza a hablarme y a contarme sus problemas y yo con mucho gusto los escucho, pero imagínese que yo los rechace o que diga, no, mira, sabes que tú eres un llorón o algo así. O sea, hay mucha combustión, hay que tener solidaridad con nosotros. Volátil, la gente está muy volátil. Sí, que eso es parte también de lo que está ocurriendo. Pero nada, vamos a salir de lo que son las noticias que han estado ocurriendo en el país. El martes, si no me equivoco, bajo el informe de la Comisión de Inteligencia en la Cámara, en el proceso de residenciamiento de Trump, el Comité de Asuntos de Inteligencia ratifica, baja el informe, que fue una votación partidista en el comité, que concluye que a través de las presiones al gobierno de Ucrania, el presidente de Trump abusó de su poder. La mayoría demócrata dio el visto bueno, 13-9. Recuerden que esa votación es del comité. Lo que procede es que se envíe ese informe del Comité de Inteligencia al Comité de los Jurídicos de la Cámara. El Comité de los Jurídicos de la Cámara ahora le toca determinar si proceden presentar cargos para destituir a Trump ante el Pleno de la Cámara Baja. Así que en eso estamos ahora. Hay que ver cómo vota ese comité y eventualmente si determinan que se le van a presentar cargos, baja votación en el Pleno de la Cámara, y si la línea sigue como va, que es votación
partidista, entiendo que en la Cámara es votación de mayoría simple, que no hace falta una mayoría absoluta. Y aparentemente, bueno, sabemos que en la Cámara los demócratas son mayoría, así que deben tener los votos para presentarle entonces el caso, pasárselo al Senado, que es quien hace el juicio político. Ahí es que Trump tendrá su turno al bate. Son mayoría, ahí creo que por 3 votos, están 53-47 en el Senado. Hay que ver cuántos senadores republicanos estarían cruzando líneas. Yo no he tanteado ahí, yo no tengo idea. Yo no he seguido la situación, no he tomado la temperatura del Senado. En el Senado, bueno, vamos por parte primero lo que acabas de explicar en la Cámara. Las críticas que se han hecho en términos del tracto procesal que está llevando es que por más que la Cámara, por su speaker Nancy Pelosi, trató de hacer esto lo más rápido posible para evitar que cayera en periodo navideño, no lo logró. Okay. Ese es el primer problema que yo le veo a esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque si se precipita todo como se está vislumbrando que va a ocurrir en este periodo antes del 24 de diciembre, el indictment puede que no esté muy bien redactado, puede que haya muchos problemas en términos procesales de la prueba que se vaya a presentar ante el Senado, y esa es la preocupación más que nada que yo tengo. Okay. Que puede, pues mucha gente dice, no, pero es que esto va a quedar en nada porque la mayoría del Senado, que tampoco es mucha, son creo que 52 y el 53-47 y 2 independientes me parece. Pues tampoco es mucha. Entonces, si eso en su tracto procesal viene defectuoso, estamos hablando estrictamente en términos constitucionales, para un proceso de impeachment, más aún cuando tienes la dificultad de la prueba, de que tú no tienes forma ni manera de obligar a un funcionario de otro país soberano, como es Ucrania en esta situación, a que vaya a testificar bajo pena de perjurio a otro país soberano, sí, que es Estados Unidos de América. Así que ese yo creo que es el elemento más difícil de poder probar en un juicio político en el Senado, que es de lo que se van a agarrar los republicanos en el Senado en mayoría para no darle el voto del impeachment, que aún así tendría que también tener el 65 más 1, ¿verdad? El 33%, que es un montón, porque si ellos tienen el 53, tendrían que mover, no sé, unos 15, 20 senadores republicanos. Y en un año eleccionario donde Trump tiene todavía el poder ejecutivo del presupuesto adicional también. Y yo lo veo honestamente bien difícil. Primero por los trabas que dije originalmente que hubo en la Cámara, el tracto que está llevando que no es el más adecuado por la rapidez que se están dando los asuntos, y es porque también cuando tú formulas los cargos en la Cámara para este tipo de impeachment, tú tienes que tener la prueba. O sea, aquí estamos hablando de que esto no es un juicio penal, criminal, que tienes que probar más allá de lo razonable. Pero de igual manera, si tú no presentas los cargos con la prueba correspondiente derecho, te entiendo. Esa va a ser la salida más fácil de los republicanos, y ellos controlan el Senado. Así que esa puede ser... Ese es el detalle que yo le veo, el inconveniente que le veo a esta situación. Sí, yo lo veo bien difícil. Pero como estábamos hablando del pasado programa, es un proceso que se tiene que dar, porque va a quedar en la historia. No hacer, si los demócratas están obligados a someter este informe, tienen que ser lo más cuidadosos posible, pero no hacerlo no es una opción, porque se va a quedar... Eso también es otro punto que yo siempre traigo. El pueblo estadounidense es un pueblo que no le gusta la inestabilidad. Yo a veces le llamo, y no quiero usar la palabra cobarde porque no creo que lo sean, pero son personas que tú no puedes alterarle el piso, porque si se mueve mucho, se preocupan porque piensan que todo va a colapsar en términos económicos. Y esa es la naturaleza del estadounidense. Aquí tenemos un poco algo de eso, todavía tenemos más conciencia social que comparación con Estados Unidos. Pero tú te vas a la calle y la gente dice, sí, let's impeach him. Pero si va a haber problemas y crisis económica, yo no, deja las cosas como están. Sí. Y yo creo que por ahí es que van los republicanos. Sí. Aún así tengo que decir que la historia está ahí, y el no hacerlo
resultaría entonces ser precisamente un pueblo cobarde por conducto de sus representantes, que en este caso son los senadores y republicanos y demócratas. Así que yo creo que independientemente de cuál sea el resultado, lo tienen que hacer, más aún cuando lo hicieron con Bill Clinton, por una situación que todos sabemos que no meritaba llegar hasta ese punto, pero lo hicieron y se fueron a votación en el Senado y no consiguieron los votos de 65%. Mira, antes de irnos con nuestro invitado, que se me olvida, actualízame un poquito, que no hemos hablado de Chile, yo no perdí un poco el tracto, nos quedamos en que creo que habían unos acuerdos para sí llevar a hacer una constitucional, una constituyente, correcto, una asamblea constituyente, para hacer unas enmiendas a una constitución que está intacta desde que la constitución que se heredó. La van a reescribir desde cero. Okay. Ese es el acuerdo que se llegó. Se están tratando de organizar a través de regiones con representantes delegados, de manera que haya tanto representación de los congresistas y senadores que están electos por el pueblo, y a su vez van a haber delegados que son del pueblo, de la sociedad civil. Correcto, que van a ser los representantes en esa... o sea que no es enmiendas, reescribirla de cero. Wow, eso es bien, un evento. Es un evento, diría. El objetivo es ese. Yo no confío mucho en la seriedad del gobierno en cuanto a esta propuesta. Me parece que el movimiento de la sociedad civil tiene que mantenerse ahí. Sí. Porque ellos están también, noto que el gobierno de Piñera esa combustión que hay, porque los pobres obviamente son los más necesitados y no van a rechazar esa ayuda. Así que por ahí yo creo que es que va la cosa. Hay que ver cuán seria es esta propuesta, y si no, lamentablemente va a continuar este tipo de salud. Pues nada, abre tu app, ahora no, por si acaso, el app nos acompaña ahora, que has estado aquí de oyente, de audiencia, el doctor Wilfredo Colón Glass, de aquí de la Universidad Ana Geméndez Recinto de Carolina, un poco para hablar. Vimos la noticia hoy que me sorprendió, me sorprende y me preocupa también. Creo que tomé algo por aquí, y son el efecto del cambio climático en Puerto Rico, que se está notando en Cabo Rojo específicamente. El alcalde creo que está en las de someter una declaración de estado de emergencia, porque las salinas, las famosas salinas de Cabo Rojo, se están viendo afectadas porque ha subido el nivel del mar, y aparentemente el agua está penetrando a las salinas. Así que yo conozco las salinas, de hecho tengo unos amigos que tienen un negocio de extracción de sal, que es el único negocio que produce sal orgánica para el consumo aquí en Puerto Rico, es la única de Puerto Rico, y para otros usos también comerciales e industriales, pero salinas, todo el problema que estamos teniendo de erosión costera, que han estado saliendo mucho en las noticias durante las pasadas semanas. Bueno, quiero, ¿verdad? Vamos a cambiar un poquito de tema y quiero hacer una analogía cuando nosotros hablamos de ciencia y política. Ustedes saben que el presidente Bill Clinton, en una de las salas de reuniones, él tenía un meteorito, siempre lo tenía ahí. Y él decía que durante estas discusiones políticas similares a las que ustedes tenían, pues la gente se alteraba. Entonces él decía, miren, el meteorito tiene millones de años. Era como poner en perspectiva, ¿verdad? Que quizás estos temas son efímeros cuando lo vemos dentro de lo que es la vida del planeta Tierra. Me imagino que la gente se calmaba, suspiraba y volvía otra vez al discurso, ¿verdad? Pero daba un tiempo de reflexionar, y yo creo que esto es lo que quiero ahora, reflexionar un poco de lo que es el cambio climático en términos y verlo dentro del contexto del desarrollo de la Tierra, sin entrar en muchos detalles, pero quería compartir con ustedes, ¿verdad? Estos cambios climáticos son cíclicos, esto es algo natural que ocurre en la Tierra.
unos periodos de cielo, después volvía a ser más fría y había muchas etapas por medio, cientos de actividades donde la temperatura de la Tierra subía y bajaba, pero habían 4 o 5 eras glaciales. Para darle una idea, pues esto ocurre, ¿verdad?, por cambios en la órbita de la Tierra, esto ocurre por variaciones en el ángulo de la inclinación de la Tierra, la migración de los polos magnéticos, las fluctuaciones en la energía solar, o sea que esto es bien complejo, la deriva de los continentes o una combinación de factores, o sea que esto es bien complejo en la forma que ocurre naturalmente. Para darle, ¿verdad?, unos detalles, una anécdota así, hace 20.000 años pues habían grandes capas de hielo que se extendían por todo el Norteamérica y cuando eso se fue el deshielo pues quedaron los grandes lagos, que los conocemos. Pero aquí, cerca aquí, en ese momento, hace 20.000 años, se podía caminar de Puerto Rico a Vieques, porque el nivel del mar estaba en algunos lugares 400 pies por debajo del actual. Wow. Eso es, cuando lo vemos en términos de la edad de la Tierra, eso fue un abrir y cerrar de ojos. En nuestra verdad, en vida es mucho tiempo, pero para que ustedes vean. Entonces, volviendo otra vez, entonces, ¿qué está ocurriendo aquí, verdad? Cuando nosotros hablamos de el cambio climático y vamos a enfocarnos en lo que es el nivel que está aumentando el nivel del mar. Les quiero compartir algunas cosas, ¿verdad? El promedio en el nivel del mar ha subido de 8 a 9 pulgadas. En los últimos años, ¿verdad? Desde 1880. Sin embargo, ese aumento aumentó más en las últimas 3 décadas. ¿Fue más acelerado? Sí, en las últimas 3 décadas. Entonces, ¿desde el 1880? Ustedes ven 8 a 9 pulgadas y ese aumento no es uniforme. Ese aumento en algunos lugares... ¿Cuánto tú me dices que son en los últimos 30 años? De esas 9 pulgadas. Más o menos el 60% fue en los últimos 30 años. Sí que ha sido bien acelerado. Es decir, estamos hablando de 140 años, 130, 40 años, no sé. Y el 60% se ha dado en 30 nada más, es que se ha acelerado mucho. O sea que esto se debe al deshielo de los glaciares y las capas de hielo, también a la expansión térmica del agua del mar, a medida que se calienta. Entonces, como le estaba comentando, este aumento no es uniforme a través del planeta. Existen diferencias regionales debido a la variabilidad natural en la fuerza de los vientos y las corrientes oceánicas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los niveles más altos se registran en el Golfo de México, específicamente en la salida del río Mississippi hacia el oeste y en la parte de lo que se conoce como Mid-Atlántico, el Atlántico Medio. Esos son los lugares en Estados Unidos donde se han registrado los niveles más altos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los Estados Unidos el 40% de la población vive en áreas costeras. Y a nivel mundial, 8 de las 10 ciudades más grandes están cerca de una costa. Entonces, el nivel del mar se mide por 2 métodos. Ustedes saben, nosotros tenemos unas boyas localizadas en lugares estratégicos que miden temperatura, conductividad y muchos factores. Esas se utilizan, que son indicadores de mareas, que son los que usan en los programas de meteorología, que te dicen que hay marejada, etcétera, y altímetros satelitales. Entonces, con eso se tiene una idea bastante exacta de cómo está el nivel del mar en diferentes regiones del mundo. Entonces, como está en el Caribe, que es donde ¿verdad?, queremos llegar, la tasa de aumento en el nivel del mar está por encima del promedio. De nuevo, no es uniforme. Uno de los lugares que tenemos más aumentos en la costa de Guyana, de América del Sur, pero como quiera, en general, el Caribe sí está experimentando por encima del promedio mundial. Y eso tiene unos efectos, ¿verdad? Compartiendo entonces un poquito de qué efectos vemos inmediatamente. Quiero, ¿verdad?, usando mis manos para que ustedes vean, si decimos 8 a 9 pulgadas, ¿verdad?, pensamos que no es mucho, pero ¿qué ocurre? Cuando eso está en la costa y empieza entonces lo que es el viento, el efecto del viento, eso lo que causa son las marejadas ciclónicas. Y las marejadas ciclónicas se deben mucho al viento, pero si el nivel del agua está por encima, quiere decir que va a empujar más cantidad del agua más adentro
a la superficie, el inland, ¿verdad? Dentro de donde están. Entonces, y eso es lo que estamos viendo, que aunque son causadas por los vientos, estos empujan mayor cantidad, volumen de agua dentro de la costa. Y esto está afectando por los ciclos también de la luna, porque también vemos que los ciclos de la luna aumentan las marejadas. Entonces tenemos una combinación, los ciclos de la luna nueva y llena con el viento, tenemos una marejada ciclónica. ¿Y cuáles son los ejemplos que hemos visto? Lo de Ocean Park, ¿verdad? Que hemos visto, y el caso de las salinas. Entonces, en las salinas, el efecto, ¿verdad? Vamos a ponerlo en forma sencilla. Uno crea sal poniendo el agua en una superficie a descansar y que se evapora. Entonces, un litro de agua tiene como 37 gramos de sal. O sea que a medida que se evapora esa agua, queda ese compuesto que es la sal. Entonces, en la forma que lo tienen las salinas, son unos canales donde ellos controlan la entrada de agua, porque tienen que permitir ese tiempo en lo que se evaporan, se acumulan y pueden sacar el producto. Y lo que ha ocurrido con las marejadas ciclónicas que han afectado esa región es que ha afectado a los canales, las estructuras, similar a lo que vimos en Ocean Park, que está afectando las estructuras. Y la gente está pidiendo pues, que entre el ejército de ingenieros de los Estados Unidos, porque hay que hacer trabajos, ¿verdad?, monumentales. Quizás en las salinas no requieran trabajos monumentales, pero tienen que intervenir ingenieros, hacer algún tipo de un plan de mitigación o un plan de reforzar las estructuras existentes. Y yo me imagino, pues el alcalde está preocupado porque a medida que no pueden controlar la entrada y salida de agua y permitir que se evapore y acumular la sal, pues no van a poder producir la sal, no la pueden vender y la industria se puede ir. Es un asset turístico. Porque también es esa es el área que da acceso al faro y a Playa Sucia, lo que se conoce como Playa Sucia, unas playas más lindas que tenemos en el oeste. Así es, yo digo, bellísimo, precioso. Y el faro de Cabo Rojo, que es el spot más mágico, uno de los más lugares dicho más por una caborrojeña, sí. espectaculares. Yo soy caborrojeña mayagüezana. De más espectaculares que tiene el país, así que tiene un efecto, sobre todo en esta época viene mucho turista huyendo del frío, pero tiene un efecto contra el turismo. Hay unos hoteles también, hay un hotelito precisamente que está al lado de la salina, que coexiste en una relación con la salina, ¿no?, que es parte de su atractivo turístico, pero también en términos comerciales. La sal se usa, como dijimos ahorita, la sal que conocemos, de sal de mesa, los restaurantes, se vende para el consumo de usted de su casa, los restaurantes lo utilizan, la industria también, para el tratamiento de aguas, que está muy subutilizado y es una lástima porque es uno de los recursos que tiene naturales, que tiene el país, que yo entiendo que ha sido mal utilizado. Que hay una industria más fuerte que se podría estar desarrollando alrededor de las salinas para uso industrial, por ejemplo. Hay una tecnología, entiendo que todavía se está usando en acueductos alterna para el tratamiento de aguas usadas, que utiliza en vez de gas cloro, que es tan peligroso, que de hecho se utilizó como arma química en la Segunda Guerra Mundial, y que requiere unas medidas de seguridad del gobierno federal bien altas para su uso, almacenaje, transportación, es costoso. Y no es lo mejor para el agua, para no utilizas electricidad y una solución salina para limpiar el agua, y lo utiliza el ejército cuando está en países y en sites donde no tienen acceso a agua potable, pues que lo tienen que haber visto los que se van mucho de camping. Reverse osmosis es el concepto. Sí. Tienen una batería, una pastillita de sal, y con eso limpias el agua, y ha mostrado ser mucho más efectivo, pero eso es otro tema, pero es una industria que no se ha desarrollado, y yo entiendo por qué. Sí. Y tenemos que estar importando
sal del exterior incluso para consumir en la casa, que es absurdo, porque nosotros tenemos de más. Sí, entonces yo veo, ¿verdad? La solución definitivamente es que tienen que rehacer las estructuras, porque este es un tema, como le está diciendo, que es recurrente. Esto va a continuar porque el nivel va a seguir aumentando. Por lo tanto, yo creo que el alcalde es correcto cuando él dice, pues hay que tomar unas medidas un poquito drásticas, porque no son meramente abrir y cerrar unos canales, hay que quizás levantar algunos diques, hay que ir manejando. Miren lo que pasó en Italia, ¿no? Que esta ciudad... Caramba, sí, lo que pasó recientemente en Venecia. En Venecia, que tiene unos diques. No sé si ustedes saben que tiene una forma de proteger a la ciudad, y esa protección no dio abasto para los niveles de aumento. Lo que sí estamos viendo, quizás regresando al tema que a ustedes les encanta, es la parte política. ¿Por qué entonces vemos este discurso de que el cambio climático no está ocurriendo? Y si lo podemos ver, como vemos que lo que es los bienes raíces en las áreas costeras, sí, eso era otro punto que le iba a traer. ¿Qué ocurre, verdad? A medida que nosotros decimos que hay más riesgo que van a ser destruidos, pues las bienes raíces también bajan en valor, y eso tiene un impacto cuando tenemos que mucha de la población vive en áreas costeras. Sí. Entonces yo creo que mucha de este tipo de negación tiene que ver, para lo que tú estabas comentando, no afectar los mercados de bienes raíces, pero definitivamente como una especie nosotros tenemos que prepararnos para estos cambios. Y otro asunto es que aquí a diestra y siniestra se estuvo otorgando permisología, ¿verdad? Y permisos en zonas marítimo terrestres y zonas costeras que sabemos que con nada más, sin tener ningún tipo de conocimiento de geografía o de los conocimientos que usted muy bien tiene, uno sabe que la lógica dicta que no se podía construir en esas áreas. Y también la negación al día de hoy es tal que todavía sigue ocurriendo. O sea, hay un montón de zonas que no están protegidas por el gobierno, que se han inclusive vendido a otras personas privadas, que lo complica más aún, porque si ya esa propiedad es privada y tú se la vendiste sin ningún tipo de restricción a ese privado, ¿cómo entonces el gobierno va a poder justificar esa prohibición a través de una ley que inclusive hasta se pudiera argumentar que es retroactiva, que te atrae otro problema legal, para proteger la zona? Económico. Es bien difícil, o sea, en términos legales y en términos entre privados y el gobierno. Entonces, yo creo que aquí, más que nada, es la poca conciencia social que hay, que ahora está despertando, porque se le está literalmente metiendo el agua en la casa. Exactamente. Como dice el refrán, cuando se te llega el cuarto de agua, pues de aquí literalmente eso es lo que está ocurriendo. Y ahora es que entonces está escalando a tal punto que los propios alcaldes están diciendo, hey, hay que hacer algo. Les está afectando económicamente mucho. Hay mucho, aparte de las viviendas, hay, nosotros que somos una isla y vivimos del turismo, hay mucho negocio costero. Lo vemos en Loíza, lo vemos en Rincón, que está sufriendo muchísimo y es un pueblo muy turístico. Lo vemos en Cabo Rojo, lo vemos en Salinas, todos estos negocios costeros, ni hablar de las viviendas, y esto afecta a todo nivel, porque vemos viviendas de sectores marginados que tienen sus casas que no tienen ni título de propiedad, y son personas que han vivido ahí arrimadas, bueno, bajo la tolerancia del gobierno, o hacerse de la vista larga, pero también vemos estas estructuras privadas en términos y comerciales, de residenciales y comerciales espectaculares, que están en áreas que tú dices, por Dios, o sea, hay unos lugares en Puerto Rico que son estudios de caso, el caso de Fortuna en Luquillo. Si ustedes ven, ese es un lugar que ha sido destruido. Básicamente lo que era esa zona, ya las casas están en el mar. Vemos en Vega Baja también, zonas de Vega Baja que ha ocurrido lo mismo. El caso de Rincón, el complejo donde se han caído edificios. Pero también tenemos que reconocer que hay unas fluctuaciones en que la arena sale y la arena regresa también. Sí. Es algo muy natural. Eso es normal por época, pero lo que estamos viendo ha sido ese abuso de permisología que ha permitido, ¿verdad?, que hayan construido donde no deben. Y yo creo que nosotros podemos
tenemos que aprender de esos casos y ahora hacer trabajos de mitigación, de tratar de construir más lejos de la playa, de tener tipos de reforestación, el caso de los manglares, de restaurar los manglares, los corales y todo, porque eso ayuda como mitigación de esas marejadas ciclónicas. Oiga, y también está de moda, que es algo positivo dentro de todo, el turismo ecoturismo. Y goce de los recursos naturales de una manera sustentable, que sea de construir piscinas ahí al lado de la playa. Eso mire, eso está pasé, ya eso no está de moda, porque precisamente lo que se está buscando es que haya una armonía entre lo que es el turismo y lo que es la cuestión ecológica. Claro. Y a mí me parece que yo creo que ese enfoque, por lo menos ahora, está empezando. Hay que ver si se mantiene. Y yo creo que el objetivo también de este programa es eso. Quizás está empezando con más conciencia, porque me parece que por un tiempo hubo unos movimientos de alegado llamado ecoturismo, que en realidad no era ecoturismo, porque te ponen un resort en un área de bosque, de manglares, para que la gente lo disfrute, pero está impactando, impacta el ecosistema. Así que eso no es... Río Grande, o sea, el desarrollo que se ha hecho ahí, todavía hay zonas que entiendo que deben ser protegidas. Sí, el área de la Picúa, por ahí, que eso ha sido desarrollado en complejos de walk-ups y para el turismo local. Yo he visto también, como ustedes están mencionando, sí ha habido muchas empresas que ahora que se dedican mucho al ecoturismo. Empresas que se mantienen, ¿verdad? Han logrado ir por encima del umbral económico y ustedes las ven, hay giras en el área central, en las cuevas, hay giras en diferentes zonas de las costas y son muy retantes también. Entonces yo creo que eso ha ayudado mucho a que está creando mucha conciencia. El caso del corredor del noreste, que por lo menos se ha parado todos los tipos de construcción, por lo menos por ahora, y ese es un lugar que se puede decir que es un reflejo de lo que era la costa en su etapa, ¿verdad?, más virgen. Y si ustedes van por allí, es un lugar precioso donde anidan los tinglares, donde hay diferentes aves y otro tipo de flora que son de esa. Un reportaje en National Geographic relacionado. La Unión tenía el interés de adquirir a West Virginia porque pertenecía a la Confederación, o sea, al sur. Y el interés primordial era precisamente por las salinas, debido a que se entendía en teoría y en práctica de que todas esas salinas se iban a utilizar para conservar y exportar e importar todo lo que conlleva carnes, entiéndase, de res, cerdo, pollo y otros asuntos más, y ayudaba a conservar eso para propósitos de trade o de intercambio comercial. Y ahora, con toda la tecnología que hay múltiples usos naturales que se le pueden dar a la sal, no tan solo el consumo de mesa, sino otras cosas más que son inclusive hasta médicas. Y yo creo que ese enfoque se le tiene que dar aquí en Puerto Rico, porque ahora mismo eso básicamente no se está utilizando en su máxima está subutilizado. Volviendo, yo creo que es una fuente, podría ser una buena fuente de empleo y de desarrollo de empresas alrededor de las salinas. Y un detalle, ¿sabes qué es la única, cómo se llama? Piscina de sal, no sé cómo le dicen, salt pans, las piscinas de sal, donde usted ve las salinas allí en Rosita, la única es de sal de mar, de agua de mar solar en toda la jurisdicción de Estados Unidos, de agua de mar, porque sabemos, y tú debes saber esto más que yo, que hay otras formas de extracción de sal, que no tan solo es la sal que viene de la mar, que también se extrae de la tierra en otros países, de roca, pero aquí nosotros pues estamos bendecidos, que estamos en el Caribe, y aún siendo los únicos salt pans, que son las piscinas solares de sal, las únicas de sal de mar en toda la jurisdicción, yo espero que eso sea un detalle, no se le ha dado la suficiente importancia para protegerlas
y para mercadearlas y convertirlas en un foco de desarrollo económico, porque está muy subutilizada. Así que el tema ha estado súper interesante. A mí me encanta este asunto de... Sí, yo le tenía una pregunta, doctor, antes de irnos brevemente. El cambio en los polos magnéticos que se ha estado, ¿verdad?, diciendo en distintos medios de comunicación, ¿eso afecta en algo lo que estábamos hablando con lo que tiene que ver con el alza en el agua? Sí, estamos viendo, ¿verdad? Imagínate tú como un globo o una pelota que nosotros la podemos ponerle presión y va a cambiar su forma, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo, lo que ocurre con el agua en la tierra. Eso va es fluctuante por esos cambios que mencioné. Entonces, algunos cambios pues tienen más efecto y pueden ser más duraderos. Y eso es lo que estamos viendo. Pero realmente es una combinación de factores, porque esto es mucho más complejo, no se le puede atribuir a un solo factor. Muy bien. Pero lo que quiere decir es que ese cambio en los polos magnéticos es natural también. Es algo que está ocurriendo y ha ocurrido. Es cíclico. Sí, es cíclico. Sí, pero nos toca vivirlo a nosotros. Por eso nos toca a nosotros, ¿verdad?, adaptarnos a esta nueva realidad que está ocurriendo aceleradamente, porque aunque esas épocas glaciales ocurrían, eran millones de años. Que no nos hemos preparado. Esta está ocurriendo en menos de 200 años de que empezó la era industrial. Sí, eso es lo más que preocupa, que tampoco hay... Bueno, deben haber estudios que puedan decir el por qué ese es el crecimiento tan acelerado, pero hay tanta desinformación en términos de quiénes son los que manejan estas empresas para minimizar esos estudios que crean esa duda. Exacto, la producción de CO2, ¿verdad? Por eso es que los países se han juntado, han hecho tipos de tratados, han hecho algunos tipos el de Kioto es el más famoso, donde ellos se comprometieron a bajar el nivel de producción de CO2. Algunos países cumplen, otros no cumplen. Hay muchas estrategias. Hay países del norte de Europa que lo que velan es por el desarrollo de los bosques tropicales en países en África, y eso entonces es como vamos a ayudar a que ellos puedan desarrollar su bosque tropical para disminuir la cantidad de CO2 que libera en la atmósfera. Y es una forma de contrarrestar lo que produce el país. Esos son los que se conocen como los carbon credits, los créditos de carbono. Y eso se ha utilizado entre países ricos y países más pobres. Y eso se usa mucho. Bueno, nada, este tema yo creo que lo podemos retomar nuevamente. Vamos a ver si traemos invitados para hablar todo el problema que ha habido con la erosión costera y el asunto de los permisos, que me parece que lo podemos retomar en otro programa. Igualmente nos queda pendiente que quería hablar, oye, está cambiando el panorama político en América del Sur, viste lo que pasó en Uruguay, hubo un cambio. Ya no está el Frente Amplio, que era quien subió a Mujica, y después estaba Tabaré Vázquez de presidente. Acaba de ganar una coalición en contra del Frente Amplio, que eso tomó de sorpresa a muchos. Hay que ver qué va a pasar en estos próximos años y cómo va a reaccionar ese sector de la población ante lo que van a ser cambios de política pública, pero eso lo discutiremos. Pero nada, yo creo que ya se nos fue la hora. Gracias, José Enrico, y gracias, Wilfredo, por acompañarnos este jueves. Nos veremos el próximo jueves aquí en la biblioteca del gobernador Jesús T. Piñero. Ya luego nos iremos de receso navideño y volvemos a retomar en enero. Pero gracias a todos nuevamente por acompañarnos hoy y que pasen un buen fin de semana. Bye. Gracias. Adiós.